Hola, soy Gracia Angulo y les doy la bienvenida al segundo episodio de mi canal en el que hablaré sobre el sector editorial en el Perú. Para ello he recurrido a los distintos reportes, diagnósticos y estudios que, aunque parciales, me permiten extraer algunas conclusiones y caracterizar los principales atributos de este sector. Espero sea de su interés y puedan acompañarme. Bueno, ¿qué sabemos sobre la industria editorial o sobre el sector editorial en el Perú? Pues sabemos poco, porque a diferencia de países como Argentina, Chile o Colombia, en el Perú no se han hecho estudios globales ni encuestas nacionales de lectura con la frecuencia que se da en otros países, pero con lo que sí contamos es con reportes, boletines, diagnósticos que, aunque parciales, si los analizamos de manera conjunta, nos permiten extraer algunas conclusiones y caracterizar algunos de los atributos del sector editorial en el Perú. El primero de esos estudios data del 2009 y se inscribe en el marco del estudio del impacto de la ya derogada Ley del Libro del 2003. Ese estudio, por supuesto, se centró en el impacto económico de la actividad editorial y nos cuenta que la industria en ese momento aportaba con un 0.01% al PBI. Parece una cifra irrisoria, pero claro, tratábamos una industria precaria que estaba en crecimiento, ¿no? Y como sabemos, los bienes culturales en el Perú no son de un consumo masivo, lamentablemente. Luego, en el 2015, el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica incluyó en su encuesta nacional urbano-rural un módulo de hábitos de lectura en el Perú. Y en esta encuesta, en este módulo, como dato importante, encontramos que solo el 15% de peruanos lee habitualmente y que solo el 4% de peruanos cuenta con más de 10 libros en la biblioteca, lo que nos habla de un consumo mínimo, ¿no?, por parte de la población de este bien cultural. ¿Por qué es importante un estudio como este? Porque para las editoriales es importante conocer a sus consumidores finales y sus hábitos, qué leen, con qué frecuencia lo hacen, dónde es que consiguen estos bienes, entre otras cosas. En el 2017, la Cámara Peruana del Libro, que es el gremio más importante del sector actualmente, es el más grande y agrupa a editoriales, distribuidoras, librerías, comenzó una serie de publicaciones interesantes. La más importante es la del 2017, que le encarga al CERLALC, en el marco de un proyecto de internacionalización del libro peruano, un estudio diagnóstico del sector editorial en el Perú. Y nos da por fin una idea de su composición. Nos dice que existen 994 empresas editoriales, la mayoría pequeñas y microempresas, o sea, editoriales independientes, y que de esas 994, 90%, si escucharon bien, se encuentran en Lima, y un 6% restante está distribuido en los otros 4 focos editoriales importantes, que son Arequipa, Cusco, Huancayo y Trujillo. Entonces nos habla claro de una gran concentración y centralismo de la industria editorial. En el 2019, ese mismo gremio publicó un estudio sobre los libros electrónicos que demostró que, además de una muy baja penetración del libro electrónico para esas fechas en el Perú, hay una gran brecha entre el sector urbano y el sector rural. Por supuesto, en el sector rural, sobre todo por un tema de conectividad, ¿no? Ahora, en julio del 2020, por fin se promulgó una nueva ley del libro, mucho más completa que la del 2003, porque ya no se centra solo en el impacto económico, sino que por fin atiende al libro y la lectura como un ecosistema integral y defiende a la lectura como un derecho. Su mismo nombre lo dice. Ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro. ¿Por qué es importante esta ley? Porque ha impuesto una serie de responsabilidades en el Estado, entre ellos
esta encuesta nacional anual de lectura, que es uno de los estudios más ansiados, creo, por el sector y que esperemos que a partir del 2022 comience, y también la publicación de una serie de diagnósticos y reportes sobre el sector. Además, por supuesto, de plantear compras públicas anuales que sin duda favorecerán a las editoriales peruanas porque tienen un enfoque de bibliodiversidad, de representación regional, de fomento a los autores y a las literaturas locales, entre otras cosas. Ahora, con esta ley, entonces, este año, el 2021, ha sido un año en el que, sobre todo, dos instituciones públicas han destacado en la producción de la información. Por un lado, la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura y por el otro, la Biblioteca Nacional del Perú. En cuanto a la Dirección del Libro y la Lectura, a través de su plataforma Perú Lee, que les recomiendo visitar, en marzo se publicó un sondeo sobre el impacto de la emergencia sanitaria en la industria editorial. Para este sondeo se entrevistaron a 161 agentes editoriales de 16 regiones del país y, claro, el sondeo demuestra que el 90.7% de estos agentes vio afectada su actividad durante la pandemia. ¿Por qué? Porque, además de que las librerías estuvieron cerradas, se cancelaron las ferias, las bibliotecas también estuvieron cerradas, muchas de las editoriales peruanas no contaban con una página web y mucho menos con una tienda de e-commerce o de comercio electrónico. Entonces sus actividades se pararon en seco, ¿no? Esto nos habla también de una escasa modernización de los procesos en la industria, ¿no? Muy pocas editoriales peruanas ya se habían adelantado a este boom del libro electrónico y habían comenzado también a implementar la tienda virtual. Luego, otro estudio de la Dirección del Libro y la Lectura, publicado en julio, es el reporte ¿Cómo vamos con el consumo de libros en el Perú? Y en este reporte nos dicen que de la población de 14 años a más, menos del 30% consume libros, los compra ya sea anual, semestral o trimestralmente. ¿Y qué motivo arguyen para no comprar libros? La falta de interés, no la falta de dinero necesariamente. Esto nos habla pues de cierto nicho de la población, ciertos sectores que no están encontrando en la oferta libros que sean de su interés, ya sea porque de pronto no están en su lengua materna, ya sea porque los temas que abordan no responden a sus inquietudes o a su cosmovisión, ya sea porque de pronto sienten un hartazgo, un hastío de los mismos autores, las mismas temáticas. Esas ya son suposiciones, pero lo cierto es que el consumo de bienes culturales es bastante bajo, ¿no? Y por su parte, la Biblioteca Nacional del Perú publicó en octubre del 2021 un estudio bastante completo que se llama Panorama del sector editorial en el Perú, análisis estadístico 2008-2019, en el que, basado en los datos que se recogen de la Agencia Peruana del ISBN, nos dice que ha habido un incremento de los títulos publicados anualmente. Si les conté que en el 2017 habían 6.000 títulos publicados al año, para el 2019 tenemos ya 9.000 títulos, ¿no? Hay una curva de un 30% más. Y también este estudio nos habla de un boom importante de autores editores. Se centra mucho en ese aspecto porque es el agente editorial que más crecimiento ha tenido. Hablamos de un 250% más desde el 2008 al 2019 de estos agentes editoriales que están registrando sus libros en el ISBN. Esto podría explicar o podría explicarse por de pronto la poca apertura que tienen algunas empresas editoriales para voces nuevas, autores jóvenes, ¿no? Entonces, ante el desinterés, optan por la autopublicación, que además se ha visto muy beneficiada por el surgimiento de plataformas digitales, ¿no? Entonces, un poco hasta aquí son los estudios que he podido revisar, los que me parecen más pertinentes,
Y como conclusiones generales, ¿qué podríamos extraer? Pues que existe una concentración de la producción. Como dije, de las 900 empresas editoriales, hay unas 10 que son transnacionales, grandes, conglomerados, ¿no? Y estos 10 publican más de lo que pueden publicar las otras 890 y tantos o 900, ¿no? Hay una concentración por ese lado. También en el aspecto territorial tenemos que Lima sigue siendo el centro de la actividad editorial y que salvo estos pequeños focos, aunque con mucho menor medida, la industria editorial no tiene una presencia a nivel nacional. Así como la industria editorial no la tiene, tampoco lo tienen los espacios de exhibición o difusión. No tenemos muchas librerías fuera de Lima, hay varios departamentos que no cuentan con una sola librería, por ejemplo Iquitos, y tampoco con bibliotecas, ¿no? Entonces, el centralismo, como en todo en nuestra vida nacional, se impone. También tenemos que hay una escasa profesionalización de los agentes del sector editorial. Recordemos que en el Perú no hay una escuela universitaria de edición, por ejemplo, no hay diplomados, especializaciones. Hay sí una escuela, la Escuela de Edición de Lima, pero no tiene rango universitario, ¿no? Entonces, la mayoría de agentes editoriales se han formado de manera autodidacta, ¿no? De oficio. Entonces hay una escasa profesionalización y también una falta de redes, ¿no? de un conjunto, salvo IEP, que es el gremio de editoriales independientes del Perú, y la Cámara. Por ejemplo, no tenemos ahora mismo un gremio de libreros, que sería interesantísimo impulsar. Otra cosa es que la producción de libros en lenguas originarias es casi inexistente. El quechua es la lengua originaria después del castellano en la que más se publica, pero tenemos que al año solo representa un 2% de las publicaciones. Entonces también hay un tema pendiente en cuanto a la bibliodiversidad, al reconocer este nicho que está dejándose de atender. Y también, por supuesto, al concentrarse la actividad editorial en Lima, hay una serie de voces, de autores, de temáticas regionales que no están teniendo presencia en esta industria y que creo que algunos emprendimientos podrían ver en ello una oportunidad, ¿no? Siempre se sabe que a menos oferta, entonces esas editoriales que puedan atender ese nicho podrían tener mayores posibilidades de éxito. Estas son algunas de las cuestiones, de los problemas que pienso urge atender. Además, por supuesto, como lo dije al inicio, de generar nuevos estudios, reportes de manera global, que espero esta nueva ley del libro impulse. Para el Estado, esta información será fundamental para la mejor toma de decisiones y para las editoriales será fundamental para reorientar su modelo de negocios, atender nichos descuidados y pues fortalecer, ¿no? su producción, su actividad, que sea sostenible en el tiempo. Espero que este programa o este episodio haya sido de su interés y los invito a seguirme en el canal y a ver los próximos videos. Cada viernes tenemos un nuevo episodio. Hasta la próxima.